El Parlamento Europeo, una institución que por naturaleza está acostumbrada a debates intensos y a la confrontación política, fue escenario de uno de los intercambios más memorables de la historia reciente cuando la eurodiputada italiana Giorgia Meloni arremetió con ferocidad contra la ministra española Teresa Rivera, poniendo de relieve lo que muchos ya sospechaban: la falta de liderazgo y competencia en el seno del gobierno de Pedro Sánchez. Meloni, conocida por su estilo directo y sin filtros, no tuvo reparos en dejar claro su desprecio hacia la gestión política de Rivera, quien, según la líder italiana, no estaba en el lugar adecuado. La intervención de Meloni fue un huracán de crítica, un ataque en toda regla que no dejó espacio para la diplomacia, un mensaje tan rotundo que rápidamente se convirtió en tendencia en todos los medios internacionales. Desde el principio de su intervención, Meloni mostró su actitud desafiante, sin miedo a desafiar las normas del Parlamento. En lugar de recitar el habitual discurso institucional, se lanzó de lleno a la arena política, criticando sin tapujos a Rivera y, por extensión, al gobierno socialista español. La primera pieza de su ataque fue directa, precisa y como una daga al corazón de la ministra española: Teresa Rivera no debería estar aquí. Su presencia en el gobierno español es un insulto no solo a los ciudadanos de España, sino a toda Europa. Con estas palabras, Meloni dejó claro que la gestión de Rivera en España, en particular en relación con la crisis de la Dana en Valencia, era un tema que no solo concernía a España, sino que había trascendido las fronteras nacionales. Según la eurodiputada italiana, la incapacidad de Rivera para manejar la crisis en Valencia era la punta del iceberg de un gobierno completamente desconectado de la realidad. Meloni se refería a la falta de planificación y respuesta a la situación, y añadió con sarcasmo: gestionar una crisis con ese nivel de desorden es digno de un episodio de Aquí no hay quien viva. Pero claro, cuando se está más ocupado haciendo discursos vacíos que tomando decisiones, es fácil dejar a la población a su suerte. La crítica era directa y no dejaba espacio para la interpretación. Para Meloni, Rivera representaba todo lo que estaba mal con el socialismo en España: ineficacia, falta de preparación y una desconexión alarmante con las necesidades reales de la ciudadanía. La crítica no solo afectó a Rivera, sino que rápidamente se amplió a todo el gobierno de Sánchez, que Meloni acusó de no estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos españoles. En un momento particularmente ácido de su intervención, Meloni señaló que el gobierno de Sánchez era un ejemplo claro de lo que pasa cuando los políticos se enfocan más en el marketing que en las soluciones reales. Hablan de progreso, pero lo único que logran es la división. España necesita liderazgo, no promesas vacías. Necesitan un gobierno que sea capaz de enfrentar los problemas y no uno que se dedique a sacar fotos en cumbres internacionales sin aportar soluciones concretas, sentenció Meloni, antes de añadir una observación que dejaba entrever su falta de paciencia con la política española. Mientras tanto, España está inundada no solo por las lluvias, sino también por la incompetencia, bromeó, lo que arrancó una mezcla de risas y aplausos de parte de aquellos eurodiputados que compartían su visión crítica sobre el socialismo en España. El clímax de la intervención de Meloni llegó cuando, sin rodeos, hizo un llamado a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pidiendo la destitución inmediata de Teresa Rivera. Señora von der Leyen, si realmente queremos que Europa avance, necesitamos líderes capaces, no ministros que no tienen ni idea de cómo manejar una crisis en su propio país. Teresa Rivera está demostrando su falta de preparación en todos los frentes, y ya es hora de que alguien lo diga en voz alta, dijo Meloni, con la seguridad de quien sabe que su intervención estaba tocando una fibra sensible. A continuación, disparó: si Europa quiere ser una verdadera potencia mundial, no puede permitirse seguir tolerando que personas como Rivera ocupen cargos de responsabilidad. Este es un problema que no solo afecta a España, sino a toda la región. La crítica no solo fue dirigida a Rivera, sino que también alcanzó a todo el sistema político que permitía que figuras como ella estuvieran en posiciones clave. Para Meloni, el problema era mucho más profundo y estructural. La incompetencia de Rivera es el reflejo de un sistema que está fallando a los ciudadanos de España y, por ende, a Europa, afirmó con contundencia. La ministra Rivera, al escuchar estas palabras, se mostró visiblemente afectada. En lugar de defenderse con argumentos sólidos, solo pudo ofrecer respuestas vacías, tratando de esquivar las acusaciones con frases genéricas que no convencieron a nadie. La sensación que se vivió en ese momento fue la de un gobierno que estaba completamente desbordado, incapaz de responder a la crítica que Meloni había planteado de manera tan directa. De hecho, algunos de los eurodiputados presentes comenzaron a murmurar entre ellos, visiblemente incómodos por la dureza del ataque. Los asesores de Rivera, que estaban presentes en la sala, intentaban desesperadamente controlar la situación, pero sabían que no había forma de calmar las aguas de este vendaval político. Meloni, por su parte, no se detuvo ahí.
Aprovechó la ocasión para lanzarse también contra el propio Pedro Sánchez, a quien calificó como un vendedor de humo. Según la líder italiana, Sánchez y su gobierno no solo carecían de liderazgo, sino que además se dedicaban a crear un espectáculo político vacío que no abordaba los problemas reales del país. Pedro Sánchez se dedica a hacer malabares con discursos vacíos mientras la gente en España está luchando por llegar a fin de mes. Y mientras tanto, las únicas inundaciones que parece que se gestionan son las de titulares de prensa que no solucionan nada, criticó Meloni. La frase caló hondo, ya que no solo era una crítica a la política interna de España, sino la falta de coherencia entre lo que el gobierno español decía y lo que realmente hacía. Para Meloni, el gobierno de Sánchez estaba más preocupado por las apariencias y por la retórica política que por resolver los problemas de la ciudadanía. España necesita algo más que discursos vacíos y promesas incumplidas. Necesita un gobierno que realmente trabaje para la gente, concluyó Meloni, destacando la desconexión entre el gobierno de Sánchez y la población española. Para Giorgia Meloni, la situación del gobierno socialista de Pedro Sánchez no solo reflejaba una profunda ineficacia política, sino que, en su opinión, constituía un daño irreversible tanto para España como para la propia reputación de la nación dentro de la Comunidad Europea. Según Meloni, no se trataba únicamente de una administración que no sabía cómo gestionar los problemas de los ciudadanos, sino que estaba socavando la credibilidad de España ante la Unión Europea y el mundo en general, mientras sus habitantes se enfrentaban a crisis que, lejos de ser abordadas con seriedad y urgencia, eran tratadas con desdén. Esta visión se expresó de manera rotunda durante su intervención, en la que, con una actitud desafiante y un tono firme, Meloni dejó claro que España ya no podía permitirse el lujo de ser gobernada por un grupo de políticos que demostraban tan poco compromiso con las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Meloni centró sus críticas no solo en la falta de capacidad de los líderes del gobierno español para responder a las demandas sociales, sino también en cómo, al hacerlo, estaban contribuyendo a un ambiente de desconfianza tanto dentro de España como en el resto de Europa. En su intervención, la eurodiputada italiana destacó que el comportamiento de Sánchez y su equipo no solo era ineficaz, sino también profundamente perjudicial para la imagen de España ante sus socios europeos. Este gobierno no está solo fallando a los ciudadanos españoles, sino que está dañando la imagen de España en Europa, señaló, convencida de que la reputación de la nación estaba siendo deteriorada por la incapacidad de sus líderes para gestionar los problemas que afectaban a su gente. En lugar de tomar decisiones firmes y responsables, el gobierno español, en su opinión, se limitaba a realizar gestos vacíos y a jugar con discursos políticos sin contenido. Esto, lejos de calmar a la población, alimentaba aún más la frustración y el malestar general. Para Meloni, España no solo estaba sufriendo bajo la gestión de un gobierno incapaz, sino que, a su juicio, estaba en manos de una administración que parecía más interesada en mantener su poder que en resolver los problemas que afectaban a la gente común. España no puede seguir siendo dirigida por un gobierno que se dedica a jugar al póker político mientras su gente enfrenta crisis reales, afirmó, un mensaje que claramente reflejaba la profunda frustración de la eurodiputada italiana con la política española. Según ella, los ciudadanos españoles necesitaban liderazgo, pero un liderazgo auténtico, que no estuviera basado en promesas vacías ni en soluciones temporales. Necesitaban un gobierno dispuesto a enfrentar la realidad, a tomar decisiones difíciles, pero necesarias para garantizar el bienestar de la población. A lo largo de su intervención, Meloni mostró un claro desdén por la forma en que el gobierno de Sánchez había abordado los problemas fundamentales de España. Criticó, por ejemplo, el modo en que la administración socialista había manejado la crisis económica, el desempleo y otros problemas estructurales del país, sugiriendo que el gobierno se había centrado más en la política del espectáculo y en mantener la apariencia de estar haciendo algo, en lugar de actuar de manera efectiva y responsable. En su opinión, esta estrategia solo había servido para profundizar las divisiones sociales y aumentar la desconexión entre el gobierno y el pueblo. La eurodiputada italiana hizo hincapié en que un gobierno que no es capaz de resolver los problemas reales de sus ciudadanos no merece seguir en el poder, y mucho menos ostentar una posición de liderazgo dentro de la Unión Europea. A medida que su discurso avanzaba, Meloni no se limitó a criticar el gobierno español, sino que extendió sus palabras hacia la Comisión Europea, pidiendo a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, que interviniera en la situación y actuara rápidamente. Si Europa quiere seguir siendo una verdadera potencia global, no puede seguir tolerando gobiernos que se dedican a la política de la foto mientras la gente sufre, insistió Meloni. Esta intervención no solo reflejaba una crítica a la administración de Sánchez, sino también una exigencia de que Europa tomara un papel más activo en la supervisión y en la actuación frente a los gobiernos europeos que no estuvieran cumpliendo con las expectativas de eficiencia y responsabilidad. Para Meloni, la Unión Europea debía ser una fuerza coherente, capaz de intervenir cuando fuese necesario, y no podía permitirse el lujo de ser pasiva frente a gobiernos que no estuvieran a la altura de los retos del siglo XXI.
Las palabras de Meloni fueron contundentes y no dejaron espacio a dudas. España, según su visión, no podía seguir bajo un gobierno que se dedicaba a lo que ella denominó la política de la foto, una política basada en la imagen, en la apariencia de hacer algo, pero sin resolver nada de fondo. Este gobierno está atrapado en un ciclo de ineficacia, de vacías promesas y de fracasos constantes, afirmó Meloni, subrayando que las soluciones propuestas por el gobierno de Sánchez no solo eran insuficientes, sino que, además, estaban alimentando un ambiente de desconfianza que no hacía más que empeorar la situación. Lo peor de todo es que este gobierno sigue repitiendo las mismas promesas una y otra vez, sin que nunca se vean resultados, agregó, dejando claro que para ella la política española se había convertido en una mera serie de discursos sin sustancia. Meloni no se limitó a criticar el presente, sino que también ofreció una visión de lo que, en su opinión, España y Europa necesitaban para avanzar. En su intervención, dejó claro que el cambio era urgente y necesario. España necesita un cambio profundo en su política, un cambio que ofrezca soluciones reales a los problemas de la gente, no más palabras vacías, afirmó con firmeza. Según Meloni, este cambio debía ser radical y debía ir más allá de los gestos superficiales. España necesitaba un liderazgo auténtico, dispuesto a hacer frente a los desafíos más complejos del país, y al mismo tiempo, un liderazgo que pudiera devolver la confianza a la población y a los socios internacionales. La eurodiputada italiana concluyó su intervención con una frase que, a su juicio, resumía todo su mensaje: España y Europa merecen mucho más que esto. Para Meloni, las expectativas eran altas, y no solo para España, sino para la Unión Europea en su conjunto. En este sentido, Meloni insistió en que la situación española no era solo un problema de gestión interna, sino que afectaba directamente a la estabilidad de Europa. Si España sigue siendo gobernada por personas que no pueden dar soluciones, entonces Europa entera está en riesgo de perder su prestigio, advirtió. Para ella, la situación de España era un reflejo de un problema más grande dentro de la Unión Europea, un problema de liderazgo y de responsabilidad que debía ser abordado con urgencia. Finalmente, la eurodiputada italiana presentó una conclusión contundente que, lejos de ser un simple comentario político, reflejaba su visión de lo que España y Europa necesitaban para ser realmente fuertes. Europa debe ser una fuerza global, pero no lo será mientras siga tolerando gobiernos como el de Pedro Sánchez, que no están resolviendo nada y que están perdiendo el rumbo, afirmó. En su visión, para que España volviera a ser un referente en Europa, debía haber un cambio drástico, una transformación en la política que permitiera superar la crisis de liderazgo actual. Un cambio, según Meloni, que no solo debía ser político, sino también moral, y que debía surgir de la voluntad de hacer las cosas de manera diferente, de ofrecer a la gente soluciones reales y de restaurar la confianza en las instituciones. Solo entonces, en su opinión, España podría mirar al futuro con esperanza y Europa podría fortalecer su posición como una verdadera potencia global. El evento fue tan impresionante que hasta Ursula von der Leyen no pudo evitar dibujar una leve sonrisa. La presidenta de la Comisión Europea, consciente de la contundencia de las palabras de Meloni, entendió que la verdad, aunque políticamente incorrecta, no podía ser ignorada. Mientras tanto, Teresa Rivera permanecía en su asiento, intentando disimular la incomodidad que le causaba la intervención de la líder italiana. Meloni, sin embargo, no se detuvo allí y profundizó aún más en su mensaje. Con firmeza, le lanzó una advertencia al Parlamento Europeo: Europa no puede ser un refugio para la mediocridad. Necesitamos acción, no más campañas publicitarias. Estamos aquí para trabajar, no para posar ante las cámaras. Y la señora Rivera, lamentablemente, parece más adecuada para lo segundo que para lo primero. Este momento, ya por sí cargado de tensión, alcanzó una nueva dimensión cuando Giorgia Meloni, con su tono implacable y esa habilidad innata para poner a cualquiera en su lugar, disparó un misil verbal directo al corazón de la mediocridad política. Con una precisión asombrosa y sin dudar ni un segundo, sugirió a Ursula von der Leyen que reconsiderara la presencia de Teresa Rivera en un puesto de tanta relevancia dentro de la Comisión Europea. El mensaje fue claro y directo: una patada política con nombre, apellido y destinatario, y no hubo espacio para interpretaciones. Señora von der Leyen, comenzó Meloni, su voz teñida de ironía, quizás sea el momento de que la señora Rivera busque nuevos horizontes, algo que esté más en línea con sus habilidades. ¿Qué tal algo en un ámbito más discreto? Porque aquí, donde tomamos decisiones serias, su contribución deja mucho que desear. Las palabras de Meloni resonaron con una contundencia que dejó a la sala en completo silencio, excepto por un eurodiputado francés que, incapaz de contenerse, soltó una risa que se escuchó en todo el hemiciclo, provocando que los traductores lucharan por mantenerse en su tarea.
Lo que Meloni acababa de decir no solo era una crítica directa a Rivera, sino que era lo que muchos miembros del Parlamento Europeo pensaban en privado, pero no se atrevían a expresar. No fue solo la sugerencia lo que dejó a todos boquiabiertos, sino la forma en que lo explicó, con una mezcla de sarcasmo e indignación que hizo temblar las paredes del Parlamento. Porque, señora von der Leyen, no estamos aquí para jugar a ser políticos. Estamos aquí para liderar Europa, y lo que no podemos permitirnos es seguir arrastrando a figuras como Teresa Rivera, que han demostrado ser más una carga que un activo. Si la gestión de la Dana en Valencia es un indicio, estamos ante un desastre esperando a repetirse. Las palabras de Meloni cayeron como una bomba de tiempo en la sala, y mientras algunos eurodiputados miraban al suelo, evitando el contacto visual, otros no pudieron contener un aplauso silencioso. Aunque no lo decían abiertamente, su apoyo a las palabras de Meloni era evidente. Teresa Rivera, por su parte, intentaba desvanecerse en su asiento, con una expresión que no lograba disimular el deseo de que aquello terminara de inmediato. El tema de la Dana en Valencia fue el clímax de la intervención de Meloni. Con una seriedad aplastante, recordó cómo las familias de Valencia quedaron a la deriva mientras Rivera y su equipo improvisaban soluciones que no resolvían absolutamente nada. «Es indignante», exclamó Meloni, «que mientras los ciudadanos de Valencia luchaban por reconstruir sus vidas, esta ministra se dedicaba a hacer el paripé en foros internacionales, vendiendo humo como si fuera una experta en marketing barato. Esto no es liderazgo, esto es una broma de mal gusto». Pero Meloni no se detuvo allí. Con un golpe maestro, también atacó al núcleo del socialismo español. «Lo peor de todo», dijo, «es que Rivera no está sola en su ineptitud. Es el reflejo perfecto de un gobierno liderado por Pedro Sánchez, un hombre que ha convertido el humo en su principal herramienta de gestión. Promesas vacías, titulares llamativos y cero resultados». El ataque de Meloni resonó por todo el Parlamento. Aunque la sala estaba llena de tensión, muchos no pudieron evitar aplaudir la valentía de la líder italiana, pues lo que acababa de decir era una verdad incómoda que nadie podía negar. Rivera, con el rostro pálido y una sonrisa forzada, se convirtió en el símbolo de un día vergonzoso para el socialismo español. Mientras tanto, Ursula von der Leyen, siempre calculadora, levantó la mano para hablar. «Tomaremos en serio las preocupaciones expresadas aquí», dijo, con una sonrisa ligera, pero suficiente para confirmar que las palabras de Meloni no habían caído en saco roto. Aunque no mencionó a Rivera directamente, su mensaje era claro: el tiempo de la ministra en Europa estaba llegando a su fin. Las calles de Bruselas se llenaron de manifestantes que celebraban lo que consideraban una victoria histórica. Con pancartas que gritaban «Rivera dimisión» y «Europa merece más», los manifestantes ondeaban sus lemas al viento, mientras los periodistas capturaban cada momento, que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Mientras tanto, en Moncloa, Pedro Sánchez seguramente se encontraba buscando la manera de maquillar el desastre, pero ya era demasiado tarde. Meloni había dicho en voz alta lo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a expresar, y lo hizo con la contundencia de una líder que no tiene tiempo para rodeos. La sesión del Parlamento Europeo, que en principio parecía ser una más en la agenda habitual de debates y discusiones, terminó siendo un espectáculo de proporciones históricas. La mezcla de alivio por la conclusión de un tenso enfrentamiento y la constante sensación de tensión que flotaba en el aire se unieron de manera casi palpable, pero había una verdad innegable que nadie podía pasar por alto: Giorgia Meloni había hecho historia. Con su estilo incisivo y su oratoria afilada, la líder italiana no solo había marcado una diferencia notable en el ambiente de la sesión, sino que había logrado algo mucho más trascendental. Dejó a Teresa Rivera, la ministra española, y por extensión al gobierno de Pedro Sánchez, al borde del abismo político, una posición que hasta ahora parecía impensable para muchos. Las palabras de Meloni, contundentes y cargadas de una precisión quirúrgica, no solo resonaron en las paredes del Parlamento Europeo. Sus declaraciones se propagaron rápidamente por todo el continente, alimentadas por los ecos de la verdad que salían disparadas de su boca, y se extendieron como pólvora entre los medios, las redes sociales y las conversaciones cotidianas. Aquellos que, durante años, habían sentido que la política española los había marginado, que sus preocupaciones no tenían cabida en los debates internacionales, comenzaron a percibir una chispa de esperanza. Por fin, alguien estaba cuestionando el statu quo, desafiando las políticas destructivas de un gobierno que había desbordado la paciencia de muchos. En la sala del Parlamento, mientras la tensión seguía flotando, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, intentaba mantener la calma con su habitual diplomacia, pero incluso ella no pudo evitar mostrar una ligera señal de impaciencia. Su rostro, normalmente impasible, reflejaba una preocupación que iba más allá de la simple cortesía política.
La crítica de Meloni había sido tan directa y devastadora que incluso aquellos acostumbrados a manejar tensiones diplomáticas se sintieron incómodos. En lugar de la habitual postura tranquila y controlada, los presentes comenzaron a sospechar que la paciencia de Europa con los despropósitos de ciertos líderes españoles, especialmente con los desatinos de Teresa Rivera, se estaba agotando. No se trataba solo de una cuestión interna de España, sino de una amenaza potencial para toda la estabilidad política y económica de la Unión Europea. El rostro de Rivera, que hasta ese momento había mantenido una expresión confiada y arrogante, comenzó a perder color conforme las palabras de Meloni calaban más profundamente. La combinación de inoperancia y arrogancia de la ministra española la había convertido en una figura caricaturesca a ojos de muchos dentro de la misma Europa. Su actitud y su incapacidad para afrontar con seriedad las crisis climáticas y las emergencias naturales que azotaban a España eran cada vez más evidentes. Meloni, con su agudeza característica, no dudó en compararla con una figura completamente inapropiada para el puesto que ocupaba. Es como darle las llaves de un coche a un chimpancé con un cóctel molotov en la mano, había dicho Meloni, despojando a Rivera de cualquier atisbo de dignidad política. Esta comparación, tan brutal como precisa, no solo denotaba la peligrosidad de su inexperiencia, sino que reflejaba también el peligro real de tener a una persona completamente incapaz al mando de una cartera tan crítica como la de políticas climáticas y gestión de crisis. El impacto de estas palabras no tardó en calar en la opinión pública europea, y las reacciones no se hicieron esperar. Mientras tanto, en España, el pueblo observaba todo este espectáculo como quien ve una tragicomedia en una plataforma de streaming, esa mezcla entre la diversión amarga y la indignación creciente que no sabe si reír o llorar. La escena era tan absurda como aterradora. Una ministra que parecía más centrada en sus propios intereses que en resolver los problemas reales de la ciudadanía. Y la incredulidad se extendió por las calles, los bares y las casas españolas, donde los ciudadanos se sentían impotentes ante una política cada vez más desconectada de la realidad. La indignación no solo se manifestaba en conversaciones privadas, sino también en los medios de comunicación, que empezaban a cuestionar la capacidad de un gobierno que parecía más preocupado por mantenerse en el poder que por solucionar los problemas urgentes que estaban afectando a la población. Pero lo que realmente comenzó a preocupar a la opinión pública española fue la magnitud del impacto que esta incompetencia estaba teniendo no solo en el país, sino en el futuro de toda Europa. La debilidad de un gobierno como el de Pedro Sánchez, que parecía estar gobernando con la única intención de mantenerse en el poder a toda costa, estaba poniendo en riesgo mucho más que la estabilidad interna de España. A medida que las crisis se acumulaban, crisis climáticas, crisis económicas, crisis de migración, las voces críticas de los países de la Unión Europea empezaban a alzarse, apuntando a España como un factor desestabilizador en una región que ya estaba luchando con demasiados problemas. El gobierno de Sánchez, con su falta de liderazgo y su incapacidad para gestionar los asuntos de gran calado, estaba poniendo en peligro la unidad europea, y eso no pasaba desapercibido. La sensación de que las instituciones españolas no estaban a la altura de las expectativas internacionales era cada vez más palpable. Los eurodiputados, que por mucho tiempo se habían mostrado dispuestos a tolerar la inoperancia del gobierno español, empezaban a ver cómo las decisiones de Pedro Sánchez y sus ministros se traducían en una serie de desatinos que afectaban la imagen de la Unión Europea ante el resto del mundo. En lugar de ser un pilar de estabilidad y progreso, España parecía convertirse en un lastre para Europa. Mientras tanto, el resto de las naciones miembros de la Unión observaban con creciente frustración, preguntándose si era hora de reconsiderar su enfoque hacia el gobierno español. La situación era insostenible, y muchos en Europa ya comenzaban a preguntarse si era momento de poner fin a la era de Sánchez y su equipo. En medio de esta creciente desconfianza, la intervención de Meloni había sido una especie de catalizador que desnudó la cruda realidad. España, y con ella Europa, no podía permitirse seguir arrastrando el peso de un gobierno que solo estaba sumiendo a ambos en la mediocridad. Las preguntas se multiplicaban, las dudas se acumulaban, y los días de gloria para el gobierno español parecían estar contados. El pueblo español, que no solo observaba sino también sufría las consecuencias de este desatino político, estaba cada vez más cerca de exigir una respuesta, y Europa, también, comenzaba a dudar de la viabilidad de un gobierno tan desconectado de las necesidades reales del pueblo.